Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y les doy la bienvenida a este su programa, La Ciencia del Amor, dedicado a quien, según San Juan Pablo II, es la doctora en la ciencia del amor, Santa Teresita. Santa Teresita tenía muy clara la virtud de la esperanza, de la cual hoy tenemos el honor de contar con un gran invitado que desde cuando quería que tuviéramos aquí con nosotros, el doctor Adrián Aguilera, a quien le doy la bienvenida. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Anaí. Gracias por la invitación. Un saludo a ti, a tu auditorio. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos. Gracias por este tiempo. Pues el doctor Adrián Aguilera, más que nada, profesor, pero sobre todo amigo, gran amigo, queridísimo de mí, de mi familia. Muchas gracias, Adrián, porque hemos aprendido tanto de ti y por eso hoy tenemos el honor de poder profundizar contigo sobre la virtud de la esperanza en el magisterio de Benedicto XVI. Nada más y nada menos. Que Adrián es un fiel seguidor, admirador, pero sobre todo con mucho cariño hacia el Santo Padre Benedicto XVI, ¿verdad, Adrián? Sí, me acompañó en los momentos quizá de las decisiones más importantes. Sus escritos me iluminaron y me mostraron un panorama que yo desconocía. Entonces estoy muy agradecido y siento que un deber de gratitud, pero también de justicia en cierto sentido, es pues tratar de profundizar y de promover el conocimiento de sus muchísimas enseñanzas. Entonces, Exactamente. Que como a ti te han iluminado, te han guiado, tú has tenido, pues ahora sí que la valentía de profundizar en ellas y de compartirlas con los demás. Yo soy una de las personas que gracias a que tú has profundizado, nos has permitido también a nosotros profundizar y valorar esa riqueza de sus enseñanzas, que creo que si tú no fueras pues ese profesor que ha sido para mí, yo no conocería pues la riqueza, la profundidad que hay en la teología, en la persona, en la vida de Benedicto XVI. Así es que muchas gracias. Y pues ahora sin más por introducir, ¿qué te parece si vamos comenzando, ¿no? Si vamos a hablar de la virtud de la esperanza, pues justamente estamos, ¿verdad?, en el año jubilar de la esperanza, así es que queda perfecto poder platicar de este tema. El Papa Francisco nos ha convocado este 2025 a que es el año de la esperanza. Pero Adrián, pues, ¿qué es la esperanza? No vamos empezando con esa parte. ¿Qué sería la esperanza? sí, bueno, solo insistir en lo que tú dices, ¿verdad? Siempre el comienzo de un año es un tiempo así en el que nos hacemos muchos propósitos, es decir, es Sí. un tiempo de esperanza. Particularmente este año santo, el Papa ha querido, el que conoce las necesidades profundas del corazón humano y de la Iglesia, ha querido que sea un tiempo para profundizar y vivir y convertirnos todos en peregrinos de esperanza. Y curiosamente es uno de los temas que ocupó también la atención del Papa Benedicto XVI. Ujú. Entre sus encíclicas, dedicó la primera al tema del amor de Dios, pero también del amor humano, Ujú. y la segunda encíclica la dedicó al tema de la esperanza. Es una encíclica preciosa, breve como eran sus encíclicas, pero con una riqueza, ¿verdad?, que nos puede ayudar muchísimo también en este año jubilar. Dedicó otra encíclica al tema sociales, ¿no? Al tema de la caridad en la verdad, y estaba preparando una encíclica sobre la fe, porque muchos se la pidieron para que completara la trilogía sobre las virtudes teologales. Ujú. Le insistieron mucho y él dijo, bueno, haré lo que pueda, y en eso estaba preparándola cuando vino la renuncia, y Ah, entonces le entregó ese texto al Papa Francisco, y el Papa Francisco, después de hacerle algunas añadiduras y modificaciones, decidió publicarla, y es la primera encíclica del Papa Francisco que él dice fue escrita a cuatro manos, ¿no? Como una pieza de piano que se toca entre dos. ay, sí. Así la encíclica, ¿verdad?, de Lumen Fidei, fue en esencia escrita por el Papa Benedicto y luego completada por el Papa Francisco. Bueno, pero bueno, la encíclica sobre la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica define la esperanza como la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, apoyados no en nuestras fuerzas, ¿verdad?, sino en Ujú. la fuerza misteriosa y arrolladora de la gracia. Así la define el catecismo. Quizás es una definición un poquito, a ver, que no sé que si nos dice mucho, pero es una virtud teologal. Es decir, es un regalo de Dios.
Y este regalo Dios nos lo concede en el momento del bautismo. Como todas las virtudes, esta virtud que es una gracia, que es un regalo, Dios nos la concede como en una semillita que tiene que desarrollarse, ¿no? Y entonces, ¿qué frutos produce esta semilla cuando se desarrolla? Pues ante todo una profunda convicción, una profunda certeza y al mismo tiempo una profunda aspiración al reino de los cielos y a la vida eterna. Es decir, es la virtud por la que nosotros ponemos los ojos en una meta que vale la pena y por la que estamos dispuestos a esforzarnos, a luchar, a levantarnos todos los días, a seguir trabajando, incluso a sacrificarnos a veces. Y una Sí, meta que no caduca y una meta que no es pasajera y una meta que una vez que consigamos, ¿verdad? Será fuente de felicidad plena. Porque aquí en esta vida tenemos nuestras metas, ¿verdad? sí, Quiero hacer este curso, quiero lograr, no sé, por ejemplo, ir al gimnasio y adquirir condición, bajar un poquito de peso, o sea, todas esas cosas nos estimulan, ¿no? Y ahorita estamos todavía en los comienzos del año y entonces seguramente todos tenemos algunos propósitos, pero luego, ¿qué pasa? O los vamos abandonando, ¿verdad? Porque van perdiendo como su fuerza, o los conseguimos y nos damos cuenta, ¿verdad? Que nuestro corazón sigue necesitando algo. La virtud de la esperanza apunta en otra dirección muchísimo más grande, en una dirección. Curiosamente, yo creo que a la gente de nuestro tiempo lo que más le hace falta en la crisis actual, antes que otra cosa, es crisis de esperanza. sí. El Papa Benedicto tiene una visión como muy peculiar sobre la virtud de la esperanza. Él dice que la virtud de la esperanza está conectada con la experiencia de un gran amor. ¿Sí? Oh, O sea, digamos, Aristóteles dijo una vez que todo el mundo, que había como un gran motor inmóvil, ¿no? O sea, él fue haciendo esta como revisión poco a poquito de todas las cosas que se mueven y se daba cuenta que todo lo que se mueve es movido por otro. Pero él decía, ¿verdad?, que si nosotros, si hubiera así una transmisión infinita de impulso, de movimiento, o sea, no se explicaría el origen del movimiento, se explicaría su transmisión. Entonces él decía, o sea, la razón, la lógica, nos dice que debe haber una causa primera, un gran motor inmóvil. Y él dijo, curiosamente, que ese motor mueve todo mediante el amor. oh, Es decir, que es la aspiración, ¿no? A poseer, a entrar en comunión con aquel motor, ¿no? sí. Lo que empuja sobre todo al espíritu humano, a la inteligencia humana. Bueno, el Papa Benedicto no sigue la línea argumentativa aristotélica, evidentemente, pero él dice, ¿verdad?, que la virtud de la esperanza está conectada con un amor que no perece, con un amor eterno, con un amor incondicional. O sea, es la experiencia de sentirte definitivamente amado. Suceda lo que suceda, o sea, hay un gran amor que me cobija, que me rodea y que me espera. ¿Sí? Yo no sé qué va a pasar de aquí a 5 años, ¿no? No tengo un seguro de vida que me garantice que voy a estar bien, que voy a estar vivo, que voy a estar en óptimas condiciones físicas o mentales. Lo que sí sé es que de aquí a 5, a 10, a 100 años, el amor de Dios por mí va a seguir siendo tan grande como es ahorita. ¿Sí? O sea, es decir, es la convicción de que Cristo ha derramado su sangre por mí y que eso tiene un valor permanente, que eso es eterno. ¿Sí? Entonces, esa sangre derramada, no va a haber un momento en que Cristo se eche para atrás. O sea, su amor y el amor del Padre, por lo tanto, porque cuando me ve a mí, Dios Padre ve a Jesús en mí. Porque cuando Jesús me ve, lo que ves es el sueño que Dios Padre tiene sobre mí. Entonces, eso hace que ni siquiera el amor de Dios dependa de mis méritos, ni de mis esfuerzos, ni de mis cualidades. Y entonces eso me da a mí una certeza de que suceda lo que suceda, el amor de Dios, su auxilio, su misericordia, su bondad no me va a faltar, ¿no? Y entonces quien descubre eso, No, su vida se transforma, ¿sí? sí, totalmente. No es una sugestión, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar cosas que me sugestionan y me ayudan a salir adelante, no, es Ándale. una realidad, es una certeza, es una experiencia profundísima. Por eso decía el Papa Benedicto que uno no es cristiano porque haya estudiado, leído libros o tenga ideas bonitas, piadosas. Tampoco es uno cristiano porque sea amante del sufrimiento, del esfuerzo, masoquista y tenga un programa moral muy exigente, ¿no? Uno es cristiano porque se ha encontrado con una persona que le ama a uno de una manera incondicional.
la experiencia de los santos, y eso es la esperanza, ¿no? Es, o sea, yo soy definitivamente amado, suceda lo que suceda, un gran amor me espera. O sea, incluso en el momento más difícil, donde nadie podrá acompañarme, que es en el de la muerte, sé que estaré sostenido por la mano de Dios, ¿no? Bueno, eso es la esperanza, ¿no? Y así es como nos lo explica el Papa Benedicto en esa encíclica. Es que, bueno, hay una anécdota que a mí me gusta, me parece ilustrativa. Al Papa Benedicto, en una entrevista, cuando era cardenal todavía, le Ujú. preguntó a un periodista: si usted se fuera en una isla desierta, Mm, tuviera que llevarse 2 y solo 2 libros, ¿cuáles libros se llevaría? Y él dijo: me llevaría la Sagrada Escritura, evidentemente, y las Confesiones de San Agustín, ¿no? ujú. Digo que también la historia de San Agustín es la historia de un hombre al que la esperanza le llevó a dar un giro sorprendente y a sostenerse en el esfuerzo cotidiano para ser fiel a su conciencia. Pero esta misma pregunta se la plantearon al secretario, a quien fuera secretario personal del Papa Benedicto durante tantos años, más de 20 años, al Oh, ahora nuncio apostólico, el arzobispo Georg Ganswein. Le preguntaron: si se fuera usted a una isla desierta, ¿cuáles libros, y se pudiera llevar solo 2 libros, cuáles serían los títulos de esos libros que se llevaría? Y él dijo: me llevaría la Sagrada Escritura y la encíclica del Papa Benedicto XVI sobre la esperanza. wow. Porque de verdad es una encíclica preciosa que vale la pena leer, meditar, llevar a la oración, ¿verdad? Hasta que se convierte en una convicción, ¿no? Para nosotros. Bueno, eso, no sé si dije algo, ¿verdad? Pero Mucho, sí, no, bastante, o sea, como para dar vueltas, para escuchar, para, como dices, meditar a partir de la encíclica y esto que nos compartes nos está dando mucha luz, mucha claridad, la esperanza conectada al amor, ¿verdad? La esperanza como tendiente, o sea, como la directriz, ¿cuál sería? El amor, la meta, el amor. Y estas palabras que mencionaste de suceda lo que suceda, soy amado, o sea, Dios nos ama, no pasa, o sea, no va a cambiar su decisión de amarnos y eso nos puede dar, como dices tú, una transformación de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, porque a veces como seres humanos todo cambia, ¿no? La sociedad, ¿no? Que la economía, que el país y demás. Y si nos quedamos con esos cambios que están sucediendo, pues se genera una inestabilidad gigante, ¿no? En nuestra persona. Pero cuando nuestro corazón, como bien dices, pues se va hacia ese rumbo que la esperanza nos marca, pues podemos estar seguros porque estamos, pues estamos en manos de Dios y somos amados por Él, ¿verdad? Es como un poco lo que podemos como decir del concepto de esperanza como tal. Y si te parece, Adrián, podríamos platicar también de, pues, de la vida eterna, o sea, cuál es el contenido de nuestra fe, o sea, hacia dónde tiende esa esperanza. Algo que mencionabas también hace ratito, ¿verdad? Esas semillas que están en nosotros, como fe, como esperanza y como caridad. ¿Cómo se manifiesta ya desde ahora como esa semilla, no como algo que está por venir, sino algo que también desde ahora ya está presente? sí, digo, este amor incondicional, esta esperanza, fue lo que cambió la vida de los primeros cristianos, y ha Claro. cambiado la vida, ¿verdad?, de las personas que han conocido en un momento de su vida, todavía más que han experimentado en un momento de su vida, esa profunda transformación de sentirse amados. O sea, muchas veces, de verdad, nos sentimos nosotros como siervos inútiles, como que no le importamos realmente a nadie, ¿no? Mm, Y en cierto sentido lo somos, ¿no? Pero, o sea, cuando uno sabe que todo un Dios se preocupa por nosotros, todavía más, que se ha hecho hombre por nosotros, que ha dado su vida, que nos acompaña, ¿verdad? Que se ha quedado para nosotros en la Eucaristía, que está continuamente buscándonos y mirando la forma de ayudarnos a progresar en la virtud. O sea, esto para los primeros cristianos fue o sea, una buena noticia, ¿no? Digo, para ellos la expresión evangelio, que se traduce a veces como buena noticia, es algo muchísimo más grande, ¿no? Es un mm, anuncio que es capaz de transformar el mundo. O sea, ujú, es una buena noticia, ¿no? sí. O sea, por eso San Pablo dice que antes del encuentro con Cristo, las personas estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Pensaban que la vida y la historia era guiada como por elementos anónimos, ciegos, caprichosos. Ujú, Se dieron cuenta que quien lleva las riendas de la vida, de la historia, es Dios, y que este Dios nos ama a cada uno, nos conoce, nos ha creado por amor, y que también, o sea,
nos espera, ¿no? Ya en el bautismo nos da una semillita de vida eterna Sí, que nos espera, ¿verdad? Para que algún día podamos gozar con Él para siempre y estar en ese abrazo, ¿verdad? Con su misericordia que le da plenitud y sentido a nuestra vida, ¿no? O sea, en ese sentido, nosotros nos hemos acostumbrado a usar la expresión vida eterna. sí. San Agustín dice que todos anhelamos, ¿verdad? Él dice una conocida realidad desconocida. Qué buena Conocida, manera. ¿verdad? Porque tenemos experiencia de Sí, que tenemos como ansias de algo que valga la pena, que le dé sentido a nuestra vida, que nos llene de felicidad, de plenitud, ¿no? El cristianismo le ha llamado vida eterna a esta realidad, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? Bueno, hay un diálogo al comienzo del bautismo en el sí. que se pregunta a los niños, a los papás de los niños, ¿no? Como que se bautizan desde muy pequeñitos, se pregunta, ¿qué quieren de la iglesia? ¿Qué piden a la iglesia para sus hijos? Pedimos el bautismo. Y es así como una pregunta lógica, pero ¿por qué quieren el bautismo, no? O sea, ¿qué les da el bautismo? Y entonces nos dice la liturgia, pone en boca de los papás estas palabras, el bautismo nos da la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? A ver, no es simplemente que pasen los días y pasen y pasen y pasen, ¿verdad? Y nosotros seguir aquí, ¿no? O sea, eso sería más un castigo que Sí. una bendición. Ujú. Imagínate, sobre todo cuando alguien ya es viejito o está enfermo, Ujú. o sea, seguir viviendo permanentemente, ¿no? Y que, o sea, se prolonguen sus días indefinidamente y con ello sus dolores y sus sufrimientos y verse cada vez más fatigado y cada vez más, pues eso no sería una buena noticia, ¿no? O sea, la vida eterna no es ese continuo sucederse de días del calendario. O sea, tenemos que buscar otra manera de entender qué significa la vida eterna. Y vida eterna, o sea, será ese momento pleno de satisfacción, ¿no? O sea, imagínate el momento más bonito de tu vida. Pues Mm, ese momento tan bonito estaba amenazado por la caducidad. claro, sí. Pasó. La vida eterna será así infinitamente mayor, como un momento pleno de satisfacción total que ya no se ve amenazado de ninguna manera, que no caducará, que no pasará, ¿no? Sino que está garantizada así la estabilidad de ese momento pleno. No, o sea, como sumergirse en el océano del amor infinito, ¿no? Solo podemos usar imágenes, solo Sí. podemos usar, es como sumergirse en ese océano del amor infinito, en el cual, dice el Papa Benedicto, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros podemos abrazarnos de la totalidad. ¿No? O sea, el Señor en el Evangelio utiliza una expresión que nos puede ayudar, ¿no? Volveré a encontraros y se alegrará vuestro corazón. Y entonces nadie podrá quitaros vuestra alegría. O sea, nos volveremos a encontrar. O sea, estamos con Él, ¿verdad? Y sabemos que Él está con nosotros, que estamos en sus manos, que nos cuida. Pero será un encuentro así ya sin velo, ya sin tener que hacer un esfuerzo para reconocer su presencia, porque a veces se nos esconde un poquito. O sea, será un encuentro en el que le veremos cara a cara, tal cual es. Dicen que había salió un rey, ¿no? De España, creo, a dar así como, iba de un castillo a otro, ¿no? Y entonces la gente se ponía por donde sabían que iba a pasar, ¿no? Y querían Mm, ver, contemplar a su majestad el rey. Y entonces un campesino, pues el rey iba allí, ¿verdad? En un carruaje, sí, apropiado para su majestad, pero pues iba, digamos, no con la pompa y toda la grandeza de ujú. que se veía rodeado ordinariamente su castillo. Entonces como que un campesino se decepcionó un poquito. Ah, Así dijo, no, pues yo esperaba ver algo muchísimo más grandioso, ¿no? Y entonces el rey se enteró y le dijo que le regalaría una visita, una audiencia con él mm, palacio, ¿no? Y que viera toda la pompa. Bueno, nosotros, ¿verdad? Pues eso, la presencia ahorita del Señor con nosotros es discreta, sencilla, o sea, no nos escondida, sí. asusta, ¿verdad? Escondida. Sí. Algún día lo miraremos tal cual es, en toda su gloria, en toda su majestad Mm, y en toda su belleza, ¿no? Y entonces quedaremos, ¿verdad? Así, y nadie podrá arrebatarnos esa alegría, ¿no? Esa felicidad. Bueno, digo, solo imágenes, ¿no? Que nos ayudan un poquito, pero es que de verdad el corazón nuestro tiene ansias de eternidad, tiene ansias de plenitud, y ninguna de las cosas creadas le puede satisfacer por completo.
O sea, logramos una cosa y queremos otra porque, o sea, nuestro corazón sigue teniendo deseo. Ha sido creado para el infinito Exacto. y nada que esté por debajo lo llena. Y como bien dices, Adrián, esa sed de infinito que tenemos en nuestro corazón, que pues está, o sea, no es algo que decidas si está o no, está en ti porque estás hecho para la unión con Dios, estamos hechos para esa verdadera vida, ¿no? Como Santa Teresita decía, pues yo no me voy a morir, yo voy a entrar a la verdadera vida, porque ya tenía pues muy claro esto, ¿no? Entonces, a nosotros nos llena pues de confianza, nos llena de, pues cambia nuestro día, como dice Adrián precisamente, el creer en la vida eterna, el creer que estamos llamados precisamente a la unión con Dios, a esa verdadera vida, cambia totalmente lo que nosotros vivimos en el día a día. Como dices, ya no se ve como un suceder simplemente de un día a otro día y ay, ya pasó otro mes y otro año y así, no, o sea, sino que vas como enraizándote en lo que realmente estás llamado a vivir. Y pues todo esto que hemos mencionado hasta ahora, Adrián, que nos has compartido, me hace pensar, pues lo que decías hace ratito, pues claro que el mundo actual experimenta una crisis de esperanza tremenda. Y pues, ¿qué sucede? O sea, por qué vemos tanta desilusión, tanta desesperanza tal cual en tanta gente? Sobre todo, bueno, tú que estás mucho con jóvenes, en ellos es muy evidente, ¿no? Como esa falta de esperanza, o sea, que muchos diríamos, oye, tienes toda una vida por delante y hay una gran desesperanza y se les nota en sus rostros, se les nota hasta en su caminar, ¿verdad? Entonces, Adrián, ¿qué ha sucedido para que en este mundo pues estamos con esta crisis de esperanza? O sea, ¿en qué espera el mundo actual que ha terminado así? Sí, es evidente que en la modernidad la fe cristiana ha sido sustituida, ¿no? O sea, Sí, digamos, ha sido reemplazada de alguna manera. No es que se niegue la fe en cuanto tal, bueno, algunos sí, pero creo que son los menos, ¿no? sí, Sencillamente, o sea, hay gente que dice, lo más común es que la gente diga, bueno, si tú quieres creer, ¿verdad? Adelante, o sea, estás en tu derecho, ¿no? cada quien, ¿no? Pero es una cosa como privada, ¿no? Sí. Es decir, mientras en otras épocas la fe era parte esencial de la vida social, de la vida familiar, de la vida pública, y era así como una cuestión que no se ponía en tela de juicio, sino que era como una condición más de aquellas que se consideraban indispensables, y esto le daba a la gente unas perspectivas que van más allá de este mundo. O sea, había algo como por qué luchar, había un criterio, ¿no? Ujú, Dostoyevsky dijo que o sea, que si Dios no existe, entonces todo nos está permitido. Y ujú, eso es lo que ha pasado, ¿verdad? O sea, se ha quitado de la conciencia de las personas esta convicción de la existencia de Dios y entonces ha tenido que buscarse alguna otra cosa de la que uno se pueda agarrar para mm, sostenerse, ¿verdad? En la lucha, en el combate. ¿A qué me refiero? Bueno, particularmente creo que hay 2 o 3 fenómenos que han, intentado reemplazar en la conciencia de las personas lo que antes les daba la fe. mm. Uno de esos fenómenos, ¿verdad?, es el progreso científico y tecnológico. Sí. O sea, sobre todo en la época moderna, o sea, se intentó así como reemplazar la fe por, los resultados del progreso. Como Mm, decir, mira, no tienes que esperar la felicidad en otro mundo, en otra vida. O sea, la felicidad se puede tener aquí. Y es cierto, algo de felicidad podemos tener aquí, ¿no? Pero nos referimos a esa felicidad plena, a esa satisfacción completa de todas nuestras aspiraciones. mm, Bueno, pues hubo quien pensó, o sea, si la ciencia y la técnica nos van dando estos instrumentos, imagínate con el tiempo lo que no nos darán. mm, Y entonces echaron a andar a su imaginación, ¿no? sí. Y entonces vienen todas estas, prácticamente como ideas que podrían sacarse de una película de ciencia ficción o de un libro, una novela de ciencia ficción, de que un día, ¿verdad?, desaparecería por completo la enfermedad, ya no habría más muerte, podríamos vivir eternamente, podríamos estar para siempre jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, digamos, como que lo que antes esperaba del cristianismo, de la fe, la salvación, Ujú, en un momento dado, ¿verdad?, cuando el mundo fue secularizándose y Dios fue desapareciendo del horizonte de la vida de las personas, se empezó a esperar de la ciencia, del progreso, de la técnica. O sea, y entonces hubo así como parecía que había un requisito, porque la razón humana, abandonada a sus propias luces, pensó
que para ser realmente libre el ser humano, para ser realmente sensato, tenía que liberarse también de todas las ataduras del pasado, de todas las instituciones del pasado. Y entonces, digamos, la racionalidad moderna, las ciencias, parecían, o algunos entendieron que estaban en contradicción, tanto con los ordenamientos políticos como con la religión. Sí. Entonces había que liberarse del yugo de la religión. ¿Por qué? Porque se veía, ¿verdad?, como una serie de prohibiciones que no daban libertad a el progreso infinito, ¿verdad?, que se tenía por delante. O sea, la religión con sus normas y prohibiciones lo único que hace es obstaculizar el progreso. Te dice, esto no, esto tampoco, esto no. Mira, en la Biblia ya dijo esto, entonces ya no le busques, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? O sea, es una caricatura también de la religión, porque esto no es así, ¿no? O sea, no Exacto. es que la religión sea eso, ¿no? Esto no, esto tampoco. La Biblia ya dijo, ya tú no pienses, no. En realidad, si alguien nos invita a pensar y si alguien nos estimula a investigar, a formarnos, a conocer la verdad, en realidad, o sea, es la religión, ¿no? Sí. Pero bueno, en algún momento algunas personas, algunos ambientes empezaron a ver a la religión como enemiga del progreso, ¿no? Mm. Vamos a borrar la religión, ¿sí? Y entonces empezó a pensarse en un progreso que tenía como único criterio, ¿verdad?, sus propias posibilidades, ¿no? Y bueno, o sea, lo que ha sucedido, ¿verdad?, es que el progreso no ha dado respuesta a todas las preguntas humanas. El progreso no ha dado, sí, nos da instrumentos, ¿verdad? Nos da Ujú. medios que a lo mejor nos facilitan un poquito la vida, pero esos medios, esos instrumentos no satisfacen todas las aspiraciones del corazón. No Ujú. reemplazan las necesidades más elementales del corazón humano. La necesidad, por ejemplo, de amar y de sentirse amado. La necesidad de tener unas amistades sinceras, honestas. O sea, Mm. no hay un aparato que puedas comprar No, en una tienda departamental que te dé eso, ¿verdad? O sea, exacto. no se puede pedir por Amazon, perdón, o sea, no se puede pedir, ¿no?, por ninguna tienda virtual. No. O sea, puedes tener tú, ¿verdad?, un mundo así con todas las condiciones, ¿verdad? Si hace frío, para que no haga dentro de tu casa, si hace calor, para que haya un clima agradable, Ujú. para que tengas así todo a la medida, ¿verdad? Y todo así a pedir de boca. Y sin embargo, las luchas verdaderamente humanas, lo que realmente cuenta, está apenas por estrenarse. O sea, queda por, o sea, no depende de los instrumentos, no depende de los aparatos, no depende de los medios materiales ni económicos, ¿no? O sea, bueno, me parece que eso ha pasado, ¿verdad? Se ha pensado que son las cosas, que son las condiciones externas lo que produce la felicidad de las personas, ¿no? Quizá el Ujú. caso más extremo de ese pensamiento es el exterior, son las circunstancias, son las estructuras las que hacen a la gente buena y feliz. Quizá el caso más extremo es el marxismo, ¿no?, Exacto, que sí. nos dice precisamente eso, ¿no? O sea, la gente será feliz cuando todo a su alrededor esté bien, cuando las estructuras económicas y políticas sean correctas. Pues aún en medio del ambiente más ordenado, más bien logrado, Ujú. o sea, todavía en el corazón humano se libra una batalla que solo cada uno, ¿verdad?, puede decidir. La batalla de si uno hace uso adecuado de su libertad o no. La batalla de si uno quiere vivir para los demás y entonces encontrar la verdadera alegría, o de Mm. si uno quiere ser egoísta y vivir solo para sí mismo. La desgracia es que a las nuevas generaciones se les ha metido la idea de que teniendo cosas, acumulando o teniendo experiencias placenteras, van a ser muy felices. Se ha confundido placer con felicidad. Mm. Y sin embargo, la gente tiene muchos placeres al alcance de la mano y muy poca alegría auténtica. Tiene Ujú. muchos medios para matar el tiempo y para entretenerse y se siente vacía, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que hacer una autocrítica, ¿sí?, de nuestra cultura, de nuestra situación, de nuestros criterios, ¿sí?, y ver si no estamos, ¿verdad?, quedándole a deber a las nuevas generaciones, proponiéndoles un estilo de vida que no es para nada humano, ¿sí? Ujú. Sí. Sí, por eso, o sea, sí, efectivamente, la crisis de esperanza es quizá, o sea, se ha cambiado la esperanza cristiana con otras esperanzas pequeñitas y a lo mejor huecas, ¿no? Eso, El como progreso, el ficción. placer, Mm. perdón. Sí, no. Ujú.
Como realmente, bueno, creo que es una invitación, ¿no? Para preguntarnos en este momento en qué espero yo. O sea, realmente mi esperanza sí está puesta en Dios, porque no dejamos de estar influenciados pues por todo este ambiente que acabas de mencionar, ¿no? Por todo este ambiente que espera más bien en el progreso, en las cosas materiales, en los placeres. Y mencionabas, ¿verdad? Ayer en la parte de que se dice mucho, deberías darte un tiempo para ti, ¿verdad? Eso me quedó mucho así. Y como si sí, me doy tiempo para mí, pero ¿para qué? O sea, para buscarme más a mí y caer en el egoísmo, o para buscar a Dios, o sea, un tiempo para mí, para mi crecimiento espiritual, mi crecimiento moral, que redunda en todo lo demás de mi persona, ¿no? Creo que como adultos, ¿verdad? Como formadores, como papás, tendríamos que realmente como cuestionarnos en dónde está nuestra esperanza, porque como bien dices, ¿qué le estamos proponiendo a las nuevas generaciones? Ellos nos observan, ellos ven qué tipo de vida estamos llevando, los que decimos, ya los adultos, ¿verdad? Los que ya tienen su vida, no, pues ve cómo, no, pues claro que eso no me es atractivo, ¿no? Entonces ellos buscan una fuente de verdadera esperanza y como dices, pues la terminan encontrando donde más bien terminan peor, ¿no? Terminan desilusionados, terminan engañados. Es una gran responsabilidad que tenemos y pues ahora que hemos hablado pues de ese mundo que espera en las cosas materiales, en los placeres y demás, y que termina defraudado totalmente y en una crisis enorme que tenemos ahora, podríamos platicar un poco, Adrián, por favor, como, pues ahora sí, ¿no? La verdadera fisonomía de la esperanza cristiana, o sea, platícanos para llenar nuestro corazón, por favor, como lo has hecho, cómo Dios es ese fundamento de nuestra esperanza, por favor. Sí, sí, digo que a las nuevas generaciones lo único que les hemos dejado quizás es la puerta de los estupefacientes, ¿no? O sea, la única esperanza, ¿verdad?, es Sí, sí, alguna sustancia que les tranquilice o que les llene de euforia para sí, olvidarse quizás de que no tienen a nadie, de que no tienen nada, de que están vacíos. sí. O sea, el mundo del entretenimiento o el mundo de las drogas son quizás las 2 puertas, ¿verdad?, a las que recurren adolescentes y jóvenes, ¿no? Y a lo mejor más de algún niño, ¿no? Por eso es necesario, ¿verdad?, mostrar dónde está la puerta, auténtica de la esperanza, esa esperanza que no defrauda, esa esperanza que nos muestra el sentido de la vida, Ujú. esperanza, ¿verdad?, que nos sostiene aún en medio del sufrimiento, de la lucha, de la enfermedad, porque claro, o sea, ¿qué quisiéramos, verdad? Pues erradicar todo sufrimiento, todo dolor, toda tristeza, todo lo que causa angustia, y sin embargo, o sea, hay que hacer lo posible, pero erradicarlo por completo es prácticamente imposible, ¿no? Así O es. sea, la verdadera esperanza cristiana lo que nos dice es que aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio del dolor, aún en medio incluso de la muerte, Dios está con nosotros. Mm, Dios nos quiere, Dios nos sostiene. Es decir, sí, hay que usar de nuestra razón, hay que usar de nuestras capacidades, hay que usar bien de nuestra libertad, ¿sí? Pero la razón solo es auténtica no cuando se cierra a Dios, no cuando se cierra a la verdad, no cuando se cierra a un dato importantísimo. La razón es auténtica cuando se abre la verdad completa. mm, La razón es el gran don que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero usar bien nuestra razón nos invita también a cuestionarnos, a reflexionar, a buscar la verdad, ¿sí? La libertad, o sea, la libertad humana siempre va a ser limitada, ¿sí? O sea, liberarnos completamente y ser solo nosotros, como si no existiera nadie más, eso es una utopía y mm, al final es una cosa monstruosa. sí. Necesitamos de los demás. O sea, Ujú, necesitamos enseñarnos a vivir en comunidad. Necesitamos saber que solo dando y recibiendo es que nosotros vamos a ser realmente nosotros mismos. O sea, los otros no son un mm, accesorio prescindible. ándale. Los otros son esenciales. Yo me salvo en la medida que me salvo junto con los otros. La Mm, verdadera esperanza cristiana es una esperanza siempre comunitaria. unitaria. En definitiva, el ser humano es realmente el mismo cuando en su vida tiene a Dios. Mm, Sí, o sea, prescindir de Dios no es un requisito para realizarnos, para ser realmente nosotros mismos. Dios no es un competidor, ¿sí? mm, Dios es un amigo, o sea, solo en esa amistad, solo en esa relación. El ser sí. humano es un ser en relación, y por eso la relación fundamental, la relación con Dios es imprescindible, es indispensable, ¿sí? O sea, solo cuando Dios está presente en la vida tiene sentido.
Solo cuando Dios está presente como realidad, entonces yo encuentro el criterio para orientar también mi libertad, para que mi libertad no se convierta en ocasión para destruirme o para hacer daño, para causar sufrimiento. Porque qué terrible sería, ¿verdad?, que alguien conciba su libertad como posibilidad para envilecerse, para destruirse, Sí. o para causar sufrimiento a los demás, ¿no? O sea, qué triste un uso de la libertad que lleva a aquellas personas que digo querer a que sufran y a que vivan un infierno. Ujú. O sea, por eso digo, ¿verdad? Cuando Dios está presente en la vida, uno tiene un motivo, uno tiene un criterio, uno sabe que hay cosas que no deben hacerse, uno sabe que hay cosas que deben padecerse en aras al bien, ¿no? Pues, eso es lo que siempre ha dicho el cristianismo. O sea, el cristianismo no nos encierra, no en Mm. nuestro mundito privado buscando nuestra salvación y que los demás hagan lo que puedan, ¿no? El cristianismo siempre nos ha ayudado a ver a Dios en nuestra vida y a ver que también nosotros somos un eslabón en una cadena para Mm. que Dios esté presente en la vida de los demás. Es decir, hay una frase de Cardenal Newman en Mm. una de sus novelas donde pone en boca de uno de los protagonistas diciéndole a otro, salvarás tu alma salvando la de los otros, ¿no? Ah, qué bonito. Para el cristianismo, la salvación siempre ha sido una realidad comunitaria. Y Sí. no es el individualismo, no es como un solipsismo donde yo me encierro. Ajá. El cristianismo siempre ha sido, ¿verdad?, una apertura a Dios y al prójimo por amor a Dios, ¿no? Por eso en esos dos mandamientos se esconde, ¿verdad?, la esencia de lo cristiano. O sea, Mm. realmente el cristianismo es una cosa muy sencilla, ¿no? Y no hace falta, o sea, pescadores, personas sencillas, también personas ilustradas, entendieron así con mucha simplicidad cuál era la esencia del mensaje de Cristo, porque el mensaje consiste, ¿verdad?, en unirse a Dios y por amor a Dios abrirse a todos los demás. En amar, ¿verdad? Y mostrar misericordia y mostrar la ternura de Dios. Por eso el Papa Francisco invita tanto a realizar esta revolución de la ternura, ¿no? Mm. Y creo que eso es lo que necesitamos descubrir. Nuestra vida es para entregarla. Nuestra vida es, o sea, no para solo acumular experiencias y placeres y cosas, sino para abrirnos a los demás y desgastarnos por su felicidad. Y hay más alegría, dice San Pablo que dijo Jesús. Esa frase no aparece en los evangelios, pero le creemos a San Pablo, siempre estaba muy cerca y recibió de testigos, ¿verdad?, que Sí. acompañaron al Señor aquellas palabras. Dice él que Jesús dijo que había más alegría en dar que en recibir. Mm. No, hagamos la prueba, ¿no? O sea, hagamos la prueba y a lo mejor lo que no nos dan los aparatos que nos entretienen, lo que no nos dan las experiencias placenteras o las sustancias con las que adquirimos calma, serenidad o emoción, ¿no? O Mm. euforia, a Ujú. lo mejor nos lo da ayudando a una persona necesitada, teniendo paciencia a una persona molesta, poniendo buena cara ante una adversidad, Ujú. ofreciendo por la salvación de las personas a las que queremos algún sufrimiento que Dios permita que nos acontezca. No sé, ¿no? A lo mejor tiene razón San Pablo, ¿eh? A lo mejor tiene razón Jesús, ¿no? En boca de Pablo, que hay más alegría en dar que en recibir. Y si no, pues ya sería hora que alguien diga, ¿verdad?, que eso está equivocado y que alguien demuestre, ¿verdad?, y pida Sí. que le devuelvan su dinero. Ah. Pero ¿qué tal que hacemos la prueba? ¿Y qué tal que proponemos a las nuevas generaciones que hagan la prueba? Y entonces Ándale. encuentran algo que les sostenga, que les Sí. dé fuerza, que les ilusione, que les motive, ¿no? Y algo, digamos, que sea definitivo, decisivo, por lo que valga la pena incluso dar la vida. Ujú. El Papa va a canonizar pronto a Pier Giorgio Frassati. En el jubileo de los jóvenes, el Papa va a canonizar a Pier Giorgio Frassati. Y Pier Wow. Giorgio tiene una frase que a mí siempre me ha gustado desde pequeño, ¿no? A ver. Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, no es vivir, sino ir tirando, ¿no? Así hay mucha gente, ¿sí?, que no Sí. tiene algo por qué vivir, que no tiene algo por qué dar la vida. Los mártires y han tenido una esperanza así fuerte, sólida, hasta el punto de estar dispuestos a dar su vida por Dios y por amor al prójimo, antes, ¿verdad?, que perder ese tesoro de la amistad con Jesucristo Mm. y de la caridad hacia los otros. Bueno, esta es la esperanza cristiana, ¿verdad? No es un cuento, no es una teoría, es una experiencia, es una Es realidad Ujú. que podemos ya palpar.
y por sí, la que los mártires y los santos han estado dispuestos a dejarlo todo. ¿Sí? O sea, ¿por qué grandes santos han estado dispuestos a dejar todo? Casa, familia, su tierra, para ir a lugares donde muchas veces ni siquiera eran bien vistos, claro, sí, ni siquiera se les apreciaba, ¿no? Por amor a Jesucristo, porque el amor a Jesucristo y el amor de Cristo le daba sentido a su vida, ¿no? sí. O sea, una experiencia de plenitud y de felicidad que ni todos los aparatos, que ni todas las sustancias le van a dar al corazón de muchas personas, ¿no? Que ni todos los placeres, ¿sí? O sea, el drama de muchos es que lo único que tienen es placer, pero no alegría, ¿sí? Eso. No, qué hermosa, Adrián. Esa es una invitación grandísima a nosotros, como decir, hagan la prueba, hagamos la prueba a realmente que nuestra esperanza esté puesta en Dios y que en ese servicio, en esa entrega, en esa comunidad que estamos llamados a formar con los demás, más que verlos, como dices, como un estorbo, como alguien que limita mis posibilidades y nada más pensar en nuestra realización y demás. O sea, hagamos la prueba y como bien dices, como todas esas personas que ya se nos adelantaron, que vivieron otras épocas, o sea, otras épocas me refiero a que en años pasados, ¿verdad? Los santos, ¿verdad? Pero que están tan presentes y que también tuvieron sus luchas, también tuvieron sus, pues sí, sus influencias externas, pero que su esperanza estuvo tan firme que incluso algunos hasta dieron la vida. Y pues ahí, ahora sí que aprovechando, ¿verdad, Adrián? Nos podrías platicar y ya para ir cerrando, que me pesa que hablemos tampoco de este punto, pero pues tú, ¿qué nos podrías decir de San John Henry Newman como hombre de esperanza? ¿Tú qué tanto lo quieres? Sí, bueno, es un santo, digamos que si vemos externamente así, si vemos superficialmente su vida, podríamos decir, es un santo que sufrió tanto el pobre, ¿no? Que pasó por cosas tan difíciles, ¿no? Pero es que tenía un motivo, ¿no? Mm, Hay una frase al comienzo de la encíclica del Papa Benedicto sobre la esperanza que dice, el presente, aunque mm, sea un presente fatigoso, o sea, aunque sea difícil, se puede vivir y aceptar, porque conduce hacia una meta, porque podemos estar seguros de esa meta y porque esa meta es tan grande que justifica todos los sacrificios del camino. Bueno, pues digamos, esto es lo que entendió San John Henry Newman, ¿no? Un hombre que a la mitad de su vida, a los 45 años, deja la religión anglicana a la que pertenecía, en la que era clérigo, en la que era un teólogo brillante y reconocido, quizá la voz más reconocida entre el anglicanismo. Realizó un proceso, ¿verdad?, de interior, de búsqueda, de oración, de estudio, sobre todo los padres de la iglesia, y ujú. dice él, los padres me hicieron católico. Ándale. Abandonó la iglesia anglicana, ¿verdad? Y pidió ser admitido en la iglesia romana. Claro, para el mundo anglicano, para los ingleses, fue una traición tremenda, ¿no? O Sí. sea, el que hacía de cabeza de un movimiento para luchar a favor de la iglesia anglicana, ahora se va con los contrarios, con los enemigos. Para la iglesia católica fue siempre así como un motivo de sospecha, de duda. A ver, este que luchaba en contra del catolicismo y que era tan Mm, férreo defensor del anglicanismo, ¿qué viene ahora a hacer a la iglesia ajá, católica? Entonces ya nos imaginamos, ¿verdad?, la situación tan difícil en sí, un contexto, además, o sea, socialmente hablando, tan cuadrado, ¿verdad? De costumbres tan definidas, ¿no? sí. O sea, entonces supuso en un ambiente en el que la iglesia y el Estado eran lo mismo, o que la cabeza del Estado era la cabeza también de la iglesia, Ujú. pues suponía perder un montón de prerrogativas de derechos, ¿no? Sí, sí. De hecho, perdió incluso hasta su familia, sus hermanos, por más de 20 años no le dirigieron la palabra, Qué perdió sus increíble. amistades, su título académico, su puesto de trabajo. O sea, prácticamente a la mitad de su vida, yo me imagino, ¿no? Yo tengo 40 años, pero si a los 45 años uno tuviera que empezar de cero, Sí, sí. me imagino lo difícil que eso sería, ¿verdad? ¿Qué le sostuvo? Él dice que en la iglesia, que leyendo a los padres de la iglesia, él se daba cuenta que en la iglesia católica podría decir, toda esta herencia de los padres me pertenece, Mm, todo esto es mío de alguna manera. Dice, de manera que al unirme a la iglesia católica, ujú. terminé ganando más de lo que perdí. Ándale. Porque gané la comunión con Cristo, porque gané la gracia, porque gané la presencia de Dios en la Eucaristía, porque gané la presencia de María Santísima en mi vida,
Ujú. porque gané una comunidad universal, una compañía de amigos que donde yo vaya, ahí me sostiene, ¿no? Ahí me, o sea, es decir, él tenía claro, ¿verdad?, que todo lo de esta vida es valioso, es importante, y él le dedicaba mucha atención a los detalles, ¿no?, del día a día, Mm. la amistad, a la cultura, a la música, a la literatura, o sea, cuando la gente tenía algunas ideas sobre él, y entonces circulaban ideas raras, ¿no? De que era muy santo, de que era muy espiritual, de tal manera que incluso alguna vez llegaban personas buscándolo y él se entretenía conversando con ellos, ¿verdad? En lo que la gente seguía esperando que saliera el santo, aquel hombre así raro y Ah, rodeado de un halo de misticismo. ja. Y la gente se llevaba una especie de decepción cuando se daba cuenta que aquel hombre tan platicador y tan alegre era el santo que ellos iban a ver, ¿no? Bueno, el Ande. supuesto santo. Y decía, la gente se hace ideas raras sobre mí. La gente dice, ¿verdad?, que soy como muy santo. Mm, Y él decía, es que a mí me gusta leer novelas, me gusta leer el periódico, me gusta, la o sea, música, la música. sí. Dice, bueno, no creo que yo tenga demasiada santidad. A lo mucho aspiro, decía, a limpiar los zapatos de los santos. Ándale. Dice, aunque en el cielo no creo ni que se empolven los zapatos ni que necesiten betún. Bueno, o sea, lo que quiero decir, ¿verdad? Era un hombre así sencillo que le daba mucha importancia a las cosas de la vida, ¿no? Para el que sus amigos, su familia era importantísima, pero claro, todo eso pudo relativizarlo en aras a los bienes definitivos, decisivos, de los que depende la salvación, ¿no? También Mm, nosotros, o sea, claro, el trabajo, el dinero, las cosas, o sea, claro, hay que cuidarlas, ¿no? sí, Y sí. es legítimo luchar por esas cosas honestas y ganárnoslas con el esfuerzo de nuestro trabajo, Ujú. pero siempre relativizando esas cosas y no poniéndolas como fin último, ni como meta última, ¿verdad?, de todos nuestros esfuerzos, porque si no nos vamos a llevar una tremenda decepción. Exacto. Al final, ¿verdad?, lo que verdaderamente cuenta es la salvación. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final se pierde a sí mismo? Ujú. Pero le decía San Ignacio, bueno, es del Evangelio, ¿no? Pero le decía San Ignacio a Francisco Javier, y se lo Ah, fue metiendo de aquello al corazón, ¿no? Francisco, no quiero cortarte las alas, quiero ponerte unas más grandes. ah, O sea, a ver, ¿qué esperas? Pues graduarme y luego, pues y luego ser un profesor afamado, ¿no? Y luego, pues tener honores, tener prestigio, tener dinero, y ajá. luego me moriré, claro. Ah, Y para todo, y para eso vale la pena haberse esforzado tanto. Francisco, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final se pierde a sí mismo? Newman prefirió no perder la vida eterna, ¿sí? O sea, estar dispuesto a perderlo todo para no perder el bien supremo que consiste en la unión con Cristo y con la iglesia, ¿sí? Y por eso, ¿verdad?, tenía un motivo también para echarle ganas en todo lo demás, ¿sí? Porque todos los demás motivos a veces, ¿verdad?, se van oscureciendo, se van así como diluyendo, ¿no? O sea, hay gente que se esfuerza, ¿no? Para sacarla, para lograr tener una carrera, muy bien, ya tiene la carrera. Pues ahora para hacerme de una casa, muy bien, para casarme, bien, para tener mis hijos, y luego, ¿no? Y por eso vemos, ¿verdad?, personas de ciertas edades, pues como que no encuentran, ¿verdad?, ahora qué hacer, o personas, por ejemplo, en el momento de la jubilación. Pero desgraciadamente no solo eso, o sea, hay muchos jóvenes que como ya probaron todas las experiencias, todo tipo de experiencias, entonces ya no tienen nada a qué aspirar, o sea, ya no tienen nada que les ilusione. Y entonces lo único que hacen es irla pasando, ¿no? Pues existe el cielo, la vida eterna, ¿no? Y de esto debería ilusionarnos, ¿no? O sea, una vida que es simplemente vida verdadera, ¿no? Bueno, mm, bueno, eso, no digo, Newman sabía que tenía un propósito. Newman sabía que él era tan importante en este mundo como, como el arcángel San Gabriel o San Miguel es importante en el lugar que Dios le ha puesto, ¿no? Por eso su vida valía la pena. Newman sabía que aunque lo perdiera todo, había algo que nunca iba a perder, el amor de Cristo. Y por eso su vida era valiosa. Y eso. por eso, aún en medio del sufrimiento, él experimentaba una alegría incomparable, ¿sí? Aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la muerte, de la soledad, él sabía que Dios estaba en su corazón, ¿no? Él tenía la conciencia de que había buscado la verdad y había puesto los medios que estaban a su alcance para encontrarla. Y que entonces que Dios estaba en ese sentido contento con él. No se creía impecable ni infalible, ¿no? Pero sabía que había sido honrado en su búsqueda y en sus decisiones. Ujú. Que no había tomado alguna decisión por egoísmo.
Ujú. que había luchado contra sus defectos, que había puesto los medios para buscar y encontrar la verdad. Y en ese sentido estaba tranquilo. Era la tranquilidad de saber que Dios conocía lo que había en su corazón. O sea, hay una frase de San Francisco de Asís, me parece, tú vales, ¿no? Tú vales lo que Dios ve. Ah, O sea, el peso de un ser humano, ¿verdad? Está en su corazón y eso lo ve solo Dios. ¿Cuánto vale? ¿Sí? Lo conoce solo Dios. Ni siquiera uno mismo alcanza a saber cómo anda el propio corazón del todo, ¿no? Bueno, Newman sabía eso, ¿verdad? Que Dios que ve el corazón sabía que había sido honesto, ¿sí? Y dejaba en manos de Dios el juicio de su vida, ¿verdad? Porque sabía que además Dios es misericordioso y que si había cometido errores, Dios era capaz de perdonarlo. Y entonces, ¿verdad? Pasó por este mundo haciendo el bien. Bueno, por eso a mí me estimula mucho el ejemplo, el testimonio de vida de hombres como San Agustín, como el Papa Benedicto, como el Cardenal Newman, pues porque han hecho lo que pueden, ¿verdad? perdón, creo que se me fue el internet. Aquí estoy de vuelta. Sí, sí, digo que me estimula mucho el ejemplo del testimonio del Cardenal Newman, del Papa Benedicto, de San Agustín, pues porque han sido hombres sencillos que hacen lo que está a su alcance. Pero bueno, eso. Ay, perdón, las fallas técnicas, Adrián, pero Sí, ya se escucha bien, ¿verdad? sí, sí, sí. Ok, gracias. Buenísimo, o sea, todo esto yo creo que nos deja a nosotros como una gran tarea, una gran misión, ¿no? De realmente, pues, preguntarnos, ¿verdad? Que ¿dónde está el fundamento de mi esperanza? O sea, ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? ¿En dónde estoy poniendo mi esperanza? Y eso que nosotros vivamos como padres, como formadores, creo que puede ser un gran aliento para los jóvenes, para las personas que están a nuestro cargo, ¿no? O sea, pensar que eso que nosotros vivimos o que no vivimos, pues está influyendo en la vida de ellos, así como San John Henry Newman, ¿verdad? Que pedirle su intercesión, que nos dé esa gracia, ¿verdad? De tener esa conciencia clara de estar viviendo las cosas de cara a Dios. Y como alguna vez dijo Adrián, no sé en qué momento de su vida dijo, pero tú nos lo has platicado, esa frase de él de nunca he pecado contra la luz, ¿verdad? Que él la dijo. Es cuando, ¿en qué etapa de su vida la dijo esa frase? Cuando empezó ese camino, tenía como 32 años, Ok. empezó un camino de búsqueda, ¿no? Así decir, a ver, sobre la fe, sobre la iglesia, yo quiero vivir en la verdad. Y entonces para defender la verdad de la iglesia anglicana, que él creía en ese Ah, momento era la iglesia auténtica de Cristo, sí. empezó a estudiar los padres de la iglesia. Hizo un viaje por el Mediterráneo como para darse un respiro, ¿no? Y entonces cayó enfermo y se estaba Mm, muriendo y dicen que, los testigos dicen que repetía, nunca he pecado contra la luz. ah, Y otra convicción que tenía en esa época es eso, nunca he ido en contra de mi conciencia. Y la otra es, me espera, o sea, de verdad tengo una misión que cumplir en Inglaterra. Él andaba wow. en Italia en ese momento. Tengo una misión que cumplir y nunca he pecado contra la luz durante aquella convalecencia en la que estuvo a punto de morir, ¿no? Año 1833, él tenía 32 años. Ay, no, bellísimo, de verdad. O sea, podríamos aquí seguir platicando, profundizando más en esto. No nos está dando el tiempo, ya tendríamos que terminar en este momento, pero Adrián, de verdad, quiero agradecerte por el tiempo, por de corazón compartirnos como esto que es tan valioso, tan necesario para nosotros de reflexionar, de meditar y sobre todo de llevar en nuestra vida. O sea, de dejar que esto poco a poco nos vaya transformando, así poco a poco, o sea, en eso pequeño que con esta charla tú digas como que por aquí encuentro algo, ¿verdad? Que Dios me está pidiendo, que mi conciencia siento como que por aquí necesito profundizar o cambiar o reflexionar. Ojalá que para nosotros sea un pequeño paso, ¿verdad? Que podamos ir haciendo para vivir más como hombres de esperanza, como mujeres de esperanza y dar al mundo esto que tanto falta nos hace. Adrián, ojalá que podamos contar nuevamente con tu presencia en algún otro momento, nos ayudaría muchísimo y pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo. No, pues con todo gusto. Y bueno, digo, tengo una deuda con el Papa Benedicto. Mm, Y bueno, se cumplieron 2 años de su fallecimiento, así que sí, yo recomendaría para este año de jubileo de la esperanza la lectura de la carta del Papa Francisco, ¿no? Sobre la apertura del jubileo, pero también de la encíclica del Papa Benedicto sobre la esperanza. O sea, sería una lectura maravillosa que nos podría ayudar tanto este año. Y este gracias Salvi, por, ¿verdad? Salvados sí, en la esperanza. y gracias por la oportunidad de hablar de este tema, de verdad.
No, pues ojalá que podamos seguir profundizando la segunda parte de Espesalvi. Si gustas compartirnosla, sería muy bueno. Esta fue una primera parte, como dice Adrián, hay que leerla, es una invitación, está, o sea, es fácil de conseguirla, la verdad, no tendríamos pretexto. Ojalá que podamos ir profundizando en cada punto y pues Adrián, ojalá que después también contemos con tu apoyo. Con la ayuda de Dios. Sí, Cuenta conmigo. muchísimas gracias a todos los que nos han podido escuchar y pues en manos de Dios, María, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Muchas gracias, Adrián. A ti, gracias. Un saludo a todos. Gracias.